Buenas tardes. Mi nombre es Eli Alvarado. Soy cofundador y CTO de una startup de soporte emocional que se llama Happy the App. Y hoy en la tarde les vengo a hablar de criptografía práctica aplicada a DevOps. Si visitan el link que está en la esquina inferior, bit.ly/cryptodevops, pueden interactuar con la aplicación en vivo y seguirla en vivo. ¿Qué es la criptografía? Criptografía es el arte y la ciencia del cifrado. Al menos, ese era el concepto tradicional hasta hace poco. Una definición más formal es la que vemos aquí, del Handbook de Criptografía Aplicada. Criptografía es el estudio de las técnicas matemáticas relacionadas con los aspectos de la seguridad de información, tales como confidencialidad, integridad de datos, autenticación de entidad y autenticación del origen de los datos. A pesar de este concepto totalmente científico, la mayoría de los criptógrafos avanzados están de acuerdo en que la criptografía sigue teniendo mucho de arte. El campo de la criptografía es enorme. Aquí vemos una clasificación de acuerdo de las primitivas criptográficas de acuerdo al uso de claves. En esta charla vamos a hablar de dos de las más utilizadas, las funciones de hashes y las claves simétricas, o criptografía con clave simétrica. Hablemos primero de las funciones criptográficas de hash. El concepto básico de un hash es una función matemática que toma datos de entrada y lo convierte en una cadena de resumen de datos de una longitud fija. Este resultado lo llamamos hash, resumen, en algunos casos huella digital. También estas funciones se llaman funciones de hash de longitud fija o hash criptográfico. Y son comúnmente usadas para chequeos de integridad y también las utilizamos para almacenar claves, y otro uso más moderno es el uso para sistemas de almacenamiento de contenido direccionado. En inglés es Content Addressable Systems. Existen muchos algoritmos de hashes. Los más comunes que normalmente encontramos son los que vemos aquí: M5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, bcrypt y scrypt. M5 ya no están utilizados. SHA-1 está... La familia de hashes SHA es una familia de hashes que se llama Security Hash Algorithms y tiene la versión 1, la versión 2, que tiene 6 variantes, y la versión 3, que es reciente, es de apenas del 2012. Todas estas versiones SHA son seleccionadas por el National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos, NIST, y son recomendadas. Bcrypt y scrypt son funciones de generación de clave criptográficas que también utilizamos normalmente para almacenar claves y están diseñadas específicamente para que sean lentas y caras computacionalmente. Ya vamos a ver por qué. Veamos algunos ejemplos de uso de hashes que continuamente vemos en la vida real. El uso más común, normalmente, es la verificación de la integridad de archivos descargados. Esto lo vemos todo el tiempo. Si nos descargamos una imagen de Ubuntu, como sale en la imagen, normalmente, o cualquier binario grande, normalmente en la página donde lo estamos descargando también vemos un hash, el cual podemos calcular para verificar que la descarga no se haya corrompido. Es importante destacar que verificar la integridad no significa necesariamente verificar la autenticidad de la fuente, autenticar el origen de los datos. La persona que hackeó la página web para poner una imagen de Ubuntu corrupta igualmente pudo haber cambiado el hash en la página web. Otro uso histórico es el almacenamiento de las claves. ¿Por qué? Porque nos permite guardar las claves de una forma en la que es imposible obtener acceso a ellas de nuevo. Como les expliqué, los hashes son funciones unidireccionales. Yo solamente puedo tomar una cadena y convertirla en un hash, pero no puedo pasar del hash de nuevo a la cadena. Tradicionalmente, en Linux, la función, en los sistemas Unix, la mayoría de ellos, se utiliza una función del sistema operativo que se llama crypt. Lo que vemos aquí en esta tabla es cómo esa función almacena los hashes en distintas partes. Adicionalmente, también en la mayoría de las aplicaciones web, cuando guardamos un hash en la base de datos, una clave, simplemente la ciframos con un hash y la almacenamos en la base de datos.
Otro uso prácticamente diario es, como les mencioné, los Content Addressable Systems. Y Git es un sistema de control de versiones que internamente maneja el almacenamiento de objetos mediante hashes. Esa es la definición de un Content Addressable System. Aquí vemos, por ejemplo, el pseudocódigo de un commit en Git, que básicamente es un hash, SHA-1, de un mensaje, quién hizo el commit, la fecha, el autor, la fecha de autoría, el árbol de archivos que corresponde a ese commit y los commits padres. Otro ejemplo, por ejemplo, que también es un Content Addressable System, es Docker. En Docker, las capas de las imágenes se almacena con el hash de cada una de ellas y eso nos permite que las compilaciones de las siguientes imágenes sean muy rápidas si solamente cambio la capa inferior, la capa superior. ¿Cuáles son, a pesar de que los hashes son una de las primitivas criptográficas más comunes y más utilizadas, sin embargo, hay gente que sigue cometiendo errores? El error más común es el uso de algoritmos con debilidades detectadas. Por ejemplo, MD5, desde hace años, se conoce que tiene colisiones. De hecho, con un par de cientos de dólares y en 4 o 5 horas, probablemente en Amazon, puedes conseguir una colisión a casi cualquier archivo MD5. Y SHA-1, teóricamente se conocía que era vulnerable desde hace tiempo, si se utiliza menos de 256 bits o menos, y en el 2017, unos investigadores de Google lograron crear estos dos documentos PDF que tienen una colisión. Eso les tomó 6.500 años de uso de CPU, pero bueno, eran investigadores de Google, tenían toda la nube para ellos y lo pudieron hacer. Otro de los errores comunes es que cuando almacenamos claves utilizando hashes, no añadir un salt. Un salt es una cadena aleatoria que se pone como prefijo o como sufijo a la clave que queremos sacar del hash para evitar lo que son conocidos como ataques de tablas de arcoíris o Rainbow Tables Attacks. Y eso es básicamente que tenemos una lista de hashes de las claves más conocidas y si tú utilizas como clave password, que es una de las claves más utilizadas, el hash es bastante conocido y lo buscas en una tabla y ya lo tienes. El otro es no hacer stretching. Stretching es repetir el proceso de hash múltiples veces sobre la misma cadena, utilizando consecutivamente las salidas de cada uno de ellos. Esto último es importante porque el hardware moderno es muy rápido calculando hashes. Para darle una idea, los equipos de minería de Bitcoin calculan, los más nuevos, que cuestan $3.000, calculan hasta 16 terahashes por segundo. Esos son 16.000 millones de hashes en un segundo. Aunque esos equipos no pueden ser utilizados para craquear claves, bueno, eso te da una idea de lo que es posible hacer con el hardware actual y la velocidad que se tiene. Por eso es que se utilizan múltiples repeticiones. Por ejemplo, en los sistemas operativos Linux se utiliza SHA-256 y normalmente el número de repeticiones que se utiliza es 5.000 repeticiones de stretching. Como les dije, por eso fue que Bcrypt y Scrypt fueron diseñados específicamente para que con cada iteración que se realiza en el algoritmo, el tiempo y la complejidad de cómputo aumenta exponencialmente. Esto los hace resistentes al tiempo. Hablemos ahorita del cifrado con claves simétricas, también conocido como cifrado de clave sencilla o cifrado convencional. El cifrado es el objetivo original de la criptografía. Consiste en codificar un mensaje o información de forma que solamente las partes autorizadas puedan accederlos y las partes no autorizadas no puedan accederlos. En este caso vemos a Alice y Bob, que quieren hablar, intercambian un mensaje M y Eva tiene acceso a ese canal y puede obtener el mensaje. El cifrado con clave simétrica es el cifrado en el cual la clave que utilizo para cifrar y para descifrar es la misma, o se pueden derivar fácilmente una de la otra. Si nosotros aplicamos cifrado al mensaje y lo que enviamos por el canal es el ciphertext o el texto cifrado, Eva, a pesar de que tenga acceso a lo que se está enviando por el canal, no puede tener acceso al contenido. Los algoritmos más comunes, igual que existen miles de algoritmos, cientos de algoritmos de cifrado, los algoritmos de cifrado simétrico de bloque más comunes son AES, DES, Twofish y Serpent. AES es Advanced Encryption Standard
y fue elegido también por el NIST como el algoritmo de cifrado estándar que ellos recomiendan. Originalmente se llamaba Randall. DES significa Digital Encryption Standard y es el predecesor de AES, era la recomendación anterior, actualmente es vulnerable. Twofish y Serpent fueron también finalistas en la competencia de AES y en algunas capacidades calificaron tan alto o más alto que AES. Entonces también son bastante utilizados. El cifrado simétrico es el que más encontramos. Por ejemplo, cifrado de las comunicaciones, las redes Wi-Fi utilizan WPA2, que también utiliza AES para cifrar lo que transmite en el aire y que nadie puede interceder en las comunicaciones de redes. Y normalmente cualquier cifrado de red que utilizamos, VPN o comunicación con SSL, por debajo utiliza cifrado simétrico. Si es cierto, se utiliza criptografía de clave pública para el intercambio de llaves y para generación de llaves, pero la información se transmite cifrada de forma simétrica. Igualmente el cifrado de disco, FileVault y el resto del software, como BitLocker y TrueCrypt, utilizan AES para cifrar. ¿Cuáles son los errores clásicos que se cometen cuando utilizamos claves simétricas? Confundir cifrado con autenticación. Igualmente, el hecho de que una cadena de texto esté cifrada no significa que sepamos con certeza cuál es el origen de ella. Hay algoritmos específicos que hacen autenticación y cifrado. Utilizar un algoritmo débil o con una clave de muy pocos bits, como dijimos, DES, ya es fácilmente rompible, y AES, hasta 128 bits, se le conocen vulnerabilidades, las recomendadas de 256 bits hacia arriba. Utilizar claves débiles, que generamos, por ejemplo, con el nombre de la compañía, 1, 2, 3, exclamación para hacerla más fuerte, no sirve. Las claves tienen que ser generadas aleatoriamente para garantizar que utilicemos toda la capacidad. Almacenamiento inapropiado de las claves. Las pongo en el disco, en mi computadora, las pongo en un post-it. La recomendación siempre es, hay dispositivos especiales, Hardware Security Modules, que la mejor forma de almacenar una clave es que nadie tenga acceso a ella, ni tú. Y eso es lo que hace un Hardware Security Module, o los módulos TPM de las computadoras también. Uso inapropiado de las claves. Las claves deben ser rotadas y se deben utilizar específicas para cada función. Si yo tengo una clave y tengo 5 aplicaciones, no debería utilizar la misma clave en 5 aplicaciones. Mientras más uso la clave, más les pongo un análisis criptográfico. Y por último, utilizar un modo de cifrado incorrecto. Y la mejor forma de explicar esto es que los algoritmos de cifrado se pueden hacer en distintos modos. Y la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Esto se llama el pingüino SB, por el modo de cifrado SB. A él le pueden preguntar si ha ido a la Antártica, y seguramente le va a decir que sí. Y esta es una demostración. Si lo cifro en SB y vemos la imagen, el resultado del cifrado, bueno, no es necesario ser un criptoanalista para darse cuenta que es vulnerable. Para finalizar, no quería despedirme de ustedes sin antes hacerles algunas advertencias importantes con respecto a la criptografía. La primera es que la criptografía no es la solución. Puede ser parte de la solución y puede ser parte del problema. Como vimos, hay errores comunes que se cometen cuando utilizo herramientas criptográficas. Si no la utilizo bien, lo único que tengo es una sensación de seguridad. Eso en sí mismo puede ser un problema. La criptografía es muy difícil. Inclusive, como vimos, MD5, SHA, estándares que fueron aprobados y sometidos a verificación académica, son rotos cada año. Un corolario de esto es, nunca hagan su propia criptografía. Y nunca pongan muchas animaciones en su lámina. Nunca hagan su propia criptografía. Si una persona le dice, no, es que en nuestra empresa utilizamos un cifrado propietario, bueno, no es muy buena idea. Y la tercera es que, a pesar de todo, la criptografía es la parte fácil de la seguridad. Los problemas criptográficos están claramente definidos, con requerimientos claros y fronteras muy fáciles. La seguridad es muy compleja, involucra muchos aspectos, desde el punto de vista organizacional, políticas, hasta los usuarios, que es el problema casi imposible de resolver. Cuando tratamos con humanos, los problemas son mucho más difíciles. Así que la seguridad va mucho más allá del cifrado y es difícil en general. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado la charla.